Es interesante que lo que vamos a discutir hoy en el habla español o la hispana, ¿verdad? Este tema no se ha tocado en el sentido de apologética, ¿verdad? No lo he visto en YouTube, no lo he visto por ningún lado, sino que he visto, ¿verdad?, que se ha contestado, se ha hablado en inglés en Estados Unidos y en otros países, ¿verdad? He visto que se ha tocado este tema, pero aquí, ¿verdad?, en nuestra lengua no se ha tocado. Así que esto que era el tema de que si Dios ordenó el genocidio, ¿verdad? Con los textos de Deuteronomio, la conquista de Canaán y todo ese tipo de cosas. Y vamos a tocar ese tema. Lo importante es saber, lo primero que voy a hacer es el primer, ¿verdad? Step o la primera sugerencia o el primer caveat que puedo decir es que tenemos que entender que la Biblia, ¿verdad?, fue escrita no hacia nosotros, pero para nosotros. También fue escrita en una cultura diferente, en un lenguaje diferente, unas costumbres diferentes. Eso es bien importante para poder entender qué es lo que estaba, ¿verdad?, haciendo en esos momentos el pueblo de Dios, ¿verdad?, lo que Dios estaba diciendo, lo que Dios estaba ordenando. Entonces, bien importante. Así que vamos a comenzar y lo primero que va a comenzar es, vamos a leer varios textos. Vamos a leer varios textos en la cual vamos después a tocar el qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Unas palabras importantes y cómo es esta forma de lenguaje de guerra antiguo. Así que vamos a leer Deuteronomios 7 del 1 al 2. Deuteronomio 7 del 1 al 2 dice lo siguiente. Cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y hayas expulsado delante de ti a numerosas naciones, al Eteo, al Ejerseo, al Amoreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores que tú y más fuertes que tú, y Yahweh tu Elohim las haya entregado ante ti y las hayas derrotado, ciertamente las consagrarás al exterminio. Jerem, no harás pacto con ellas ni tendrás compasión de ellas. ¿Verdad? Esta forma de consagrar al exterminio, ¿verdad?, es el término Jerem. La palabra Jerem, ¿verdad?, que es el concepto que se habla de este tipo de guerra de exterminio, sacar fuera, consagrar. Ahora vamos a leer, ¿verdad? Y voy a ponerle ahí un par de sources académicos de lo que nos habla de lo que es Jerem. Primero que nada, Michael Heiser en su libro The Unseen Realm nos dice, el concepto de Jerem abarca más que la guerra. Es fundamental para él la sanción de una persona o cosa por estar prohibida, ya sea por su condición de maldita o por la propiedad y uso exclusivo de Yahweh. Eso es lo que nos dice Michael Heiser. También aquí Ernest Jennings y Klaus Westermann en el Theological Lexicon of the Old Testament nos dice lo siguiente. En el Antiguo Testamento el sustantivo Jerem, de banear, de sacar gente, es principal. La forma hal del verbo no está documentada. Así que Jerem es caer bajo la prohibición. Aparecen en los lugares de Josué 6:17 y 7:12, ¿verdad? Nos menciona. También en uno de los libros más importantes y académicos llamado el Dictionary of Deities and Demons in the Bible, nos habla de que Jerem se puede traducir como prohibición, excomunión, tabú, objeto o persona consagrada o contaminada, ¿verdad? Y todo esto lo van a ver, que se lo estoy poniendo para que ustedes puedan ver. Y lo otro que voy a leer, esto lo voy a leer completo porque yo creo que es bien importante. En Behind the Scenes of the Old Testament Cultural, Social and Historical Context, estos son unos libros bien importantes que se utilizan en seminarios, hasta en PhD level, doctoral, que es uno de los que yo utilicé para mi clase de Old Testament Backgrounds. En el artículo de Warfare in the World of the Bible, si lo traduje al español, dice lo siguiente. Un aspecto de la guerra en el Antiguo Testamento que muchos lectores modernos encuentran particularmente desconcertante es la práctica de Jerem o dedicación, a veces denominada proscripción, ejemplificada por la matanza de toda criatura viviente en Jericó por los antiguos israelitas de Josué 6:21.
Varios pasajes de Deuteronomio 7:24, 13:15, 20, 16 al 18 instruyen a los antiguos israelitas a imponer la proscripción o la dedicación sobre las 7 naciones de Canaán y destruirlas por completo, entre comillas, destruirlas por completo. El Jerem también se menciona en varias otras ocasiones en el Antiguo Testamento, Levíticos 27:29, Números 21:2, la promesa de los israelitas a Yahweh. Primera Samuel 5:8, la destrucción de los amalecitas por Saúl. Bien importante. Estas 7 naciones de Canaán y los amalecitas son ciudades de gigantes. Son ciudades militares, no son ciudades, ¿verdad? De que estamos destruyendo la niñez y los inocentes, ¿verdad? Sino que ciudades de militares, y los amalecitas, los Amalekites, son ciudades de gigantes, ciudades de los Nefilims. Existen numerosos artículos y monografías sobre el análisis teológico, éticos, hermenéuticos e interculturales del Jerem y las implicaciones morales de su uso por los israelitas. Si bien este resumen es demasiado breve para presentar un panorama completo de la investigación hasta la fecha, su análisis servirá de base para estudios posteriores. Esto es bien importante. Este término de Jerem tiene todo esto, abarca todo esto, ¿verdad? Dedicación, dedicar a destrucción, consagrar exclusivamente para Yahweh, a muchas veces es sacar del lugar, ¿verdad? Sacar, exiliar a naciones, a pueblos, y es bien importante tener en mente este término de Jerem y lo que quiere decir, ¿verdad? En la cultura. No solo eso, el término ¿verdad? Jerem no solamente se utiliza en la Biblia, sino que se utiliza en el Antiguo Oriente. Hay muchas inscripciones que hablan de Jerem, de que van a Jerem tal nación y se la van a dedicar al Dios de ellos. Hay una inscripción de Mesha, si no me equivoco, tengo una ahí, pero no tengo esa. Se me olvidó buscarla, pero se la dejo para que lo vean. Cuando él hace Jerem y se quiere dedicar esa nación, se la quiere dedicar a su deidad, a su Dios, y eso que declara Jerem esa ciudad porque se la consagra a destrucción a su Dios. Así que esta cultura de Jerem, esto era común en el Antiguo Oriente, y ¿verdad? Lo que se utiliza, ¿verdad? El Señor está utilizando esta cultura y también está utilizando el lenguaje de ellos. No solo eso, aquí la verte bien importante para poder, ¿verdad?, entender esto. Cuando se habla de destrucción por completo, se está hablando de lo que se llama, en inglés se dice Ancient Warfare Rhetoric, que es la retórica de la antigua guerra, ¿verdad? De la guerra antigua se utiliza una retórica. Y esto lo vamos a ver, bien importante cuando leamos unos textos, porque nos dicen que Dios mandó genocidio, que exterminaran todo, y lo dice ahí claro. Pero después tú no lees unos textos y las ciudades siguen. No solamente eso, el Señor le dice, destruye todo, destruye toda esta ciudad, destruye todos estos cananitas, destruye todo esto. Pero 2 o 3 versículos después dice, pero no te puedes casar con ellos. No puedes hacer pacto con ellos. O sea, ¿cómo tú vas a casarte con alguien que Dios te mandó a destruir completo? ¿Verdad? Si no va a existir nadie, ¿cómo te vas a casar con ellos? ¿Cómo vas a hacer pacto con ellos? ¿Cómo te van a prohibir eso si no van a existir? Bueno, aquí es bien importante que es Ancient Warfare Rhetoric. Es una retórica. Es la forma de ellos hablar. Es como ahora mismo nosotros utilizamos tipos de retórica. Si jugamos baloncesto, cuando decimos, vale, nosotros aniquilamos y matamos a ese equipo. Literalmente no fue que los matamos, literalmente no fue que los aniquilamos, sino que en el juego fue, ¿verdad? Quizás le dimos una pela. En el sentido, ¿verdad? Volvemos a decir este término de hipérbole o exageración para llevar un punto más allá, que no solamente que fue que ganamos, sino que le ganamos por muchos puntos. Y eso es lo que se está utilizando, este literary device, ¿verdad? Se está utilizando esta forma de hablar para poder llevar un punto a llevar. Así que el Señor utiliza el lenguaje, la cultura y el vocabulario de ese tiempo para poder hacer lo que, y porque ellos pudieran entender lo que estaban haciendo. Así que cuando Dios llama a destruir completo aquella ciudad, lo que está diciendo es, mira, destruyenla y los dejan sin guerra, o sea, que no se puedan, ¿verdad? Que haya una destrucción de una forma, no es exterminio, no es genocidio, sino que les sea difícil a ellos recuperarse, ¿verdad? Es que hagan canto, en otras palabras, ese lugar. Interesantemente,
Cuando el Señor mandaba a destruir las naciones, a las ciudades, eran por pecado o eran por el mal. No era por pecado en sí, sino era por pecado, pero era más por el mal que estaban cometiendo esas ciudades. Vamos a leer unos textos para que vean lo que estoy diciendo de la exageración. No me estoy, ¿verdad? No me lo estoy inventando, sino que está ahí en la escritura. Pero no solo eso. Yo quiero utilizar este momento porque muchas personas critican al Señor y dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué no hacer algo contra el mal? ¿Por qué el Señor deja que las cosas malas pasen? Bueno, lo que pasa es que cuando Dios juzga el mal, también se molestan. Porque cuando vamos a Deuteronomio 12:31, que fue una de las ciudades que el Señor mandó a destruir, después que él manda a destruir, él manda a destruir varias ciudades. Pero mira por qué él manda a destruir las ciudades. Deuteronomio 12:31. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pero aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. O sea, el problema también de estas ciudades que el Señor manda es que estaban matando y sacrificando a sus niños por sus dioses. Estaban sacrificando y matando a los niños, a los inocentes, a los bebés. ¿Para qué? Para entregárselos a sus dioses. ¿Verdad? Cuando hay diferentes deidades en ese tiempo, ¿verdad? Estaba Moloch, que era, ¿verdad? Se creó este tipo de estatua como si fuera un toro, un becerro de oro, y ahí metían a los niños, a los bebés, a los infantes a quemarse. ¿Y qué hacían ellos? ¿Verdad? Ellos quemaban a esos niños en sacrificio, ofreciéndoselo a su Dios. Y el Señor ve esto y dice, voy a juzgarlo. Voy a declarar el Jerem. O sea, voy a declarar el Jerem ese lugar. Y va así, ¿verdad? Y el Señor le envía ese juicio sobre ellos. O sea, Dios es Dios. Y si Él decide juzgar a su creación, Él la puede juzgar. Porque Él es el creador. Así que, ¿verdad? Vamos a leer unos textos aquí para ir terminando, porque no creo que sea largo. Josué 10:33. Entonces Joram, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. Así que Joram, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué. O sea que Josué destruyó a Gezer hasta no dejar ninguno de ellos. Esto es Josué 10:33. Josué 10:38 al 40 nos dice, después volvió Josué. O sea que dice aquí que Josué destruyó a Gezer. Los dejó, no dejó a ninguno vivo. A ninguno vivo, dice ahí. ¿Lo dice el texto o no lo dice el texto? Lo dice ahí. Después dice Josué 10:38 al 40. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ellos. ¿Combatió contra quién? Contra Debir. Y la tomó. Y a su rey y a todas sus ciudades. Y las hirieron a filo de espada y destruyeron Jerem. Esa es la palabra Jerem. Destruyeron Jerem. Todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho en Hebrón, sin dejar nada, y como lo había hecho en Hebrón. O sea que Hebrón también voló en canto. Y como había hecho a Libna y a su rey, y así hizo a David y a su rey. ¿Verdad? Josué destruyó todo eso. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de la ladera y de todos sus reyes, sin dejar nada. O sea, exterminó lo que dice aquí. Todo lo que tenía vida lo mató. O sea, todo lo que tenía vida lo mató, dice ahí. Hizo Jerem, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que dice ahí. Pero vamos a ver algunos textos más adelante. A ver si es verdad que los destruyó todos. Josué 15:14 al 16. Y Caleb echó de allí Hebrón, de allí, o sea, de Hebrón, porque ahí está hablando del contexto de Hebrón, está hablando de la localidad de Hebrón. Hebrón. Y Caleb echó de allí, o sea, de Hebrón, a los 3 hijos de Anac. ¿De dónde echó? De Hebrón. Echó de allí, de Hebrón. O sea, la ciudad todavía estaba y habían de Anac, los hijos de Anac, a Cesaya, y Amán y a Talmai, hijos de Anac. O sea, en Hebrón había gente todavía y de ahí sacó, de la gente que había en Hebrón todavía, que estaba la ciudad todavía viva, sacó a quién? A estos 3 hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir. Espérate. ¿Cómo que subió con los que estaban en Debir? Si él 5 capítulos atrás no había destruido, no había dejado a nadie con vida en Debir. ¿Cómo es que iba a decir? Y después de aquí subió contra los que moraban en Debir. ¿Cómo va a pelear con algo que no existe? Porque se supone que lo aniquiló todo.
¿O es que no estamos entendiendo el contexto cultural de ese tiempo cuando se estaba diciendo que destruye todo, no deja a nadie con vida? Se estaba hablando del Ancient Warfare Rhetoric, que lo utilizaban en las otras naciones, que vamos a ver el texto de Mesha, el rey de Moab, cuando ataca a Israel. Así que mira, y el nombre de Debir antes era, y dijo Caleb, al atacar a Debir, y la tomaré yo y le daré a mi hija Axa por mujer. Pero mira qué interesante. Después, el otro capítulo después, porque, ¿verdad? Fue, él destruyó a Debir, dice ahí, destruyó a Debir y a Hebrón, que fueron momentos. Pero ¿y dónde está Geser? Que fue el 10:33. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. O sea, ya había gente en Canaán todavía, había gente en Geser. Habitaba gente en Geser, pero si Geser no fue destruida, si Dios no mató un genocidio para él, ¿cómo van a existir gente? Nuevamente, Ancient Warfare Rhetoric, la retórica de esta antigua manera de hablar en cuanto a la guerra. Y eso es bien importante. No solo eso, en Deuteronomio 11:23 nos dice, y Yahweh expulsará a todas estas naciones de delante de vosotros y desposeería a naciones más grandes y más fuertes que vosotros. Interesantemente, siempre cuando se habla de exterminio, de genocidio y todo eso, muchas veces se habla de una nación grande y poderosa atacando una nación pequeña y frágil. Pero aquí al revés, aquí la nación pequeña y frágil está atacando a la nación grande y fuerte, porque aquí el Señor le dice a Israel, expulsará a todas estas naciones de delante de vosotros y desposeeréis a naciones más grandes y más fuertes que vosotros. O sea, las naciones que Dios mandó a atacar a Israel eran naciones no pequeñas y débiles, al contrario, eran naciones más fuertes y más grandes que las de Israel. Y esto, ¿verdad? Bien importante, Deuteronomio 27:18, aquí nos habla algo muy importante. Ciertamente consagrará a Jerem al exterminio, al Eteo, al Amoreo, al Cananeo, al Fereceo, y al Jebeo, al Jebuseo y al Jerseo, como Yahweh Elohim te ha mandado, a fin de que nos enseñen a imitar todas las abominaciones que cometen en honor de sus dioses, y así pequéis contra Yahweh vuestro Elohim. ¿Cuáles eran una de las abominaciones que cometían en honor a sus dioses? Sacrificar a sus niños. Y el Señor no quiere que Israel sea parte de ese tipo de costumbre, ¿verdad? De abominación. El Señor está en contra de ese tipo de acto, de sacrificar, ¿verdad?, a niños por unos dioses. Así que eso es bien importante. Eso el Señor no está de acuerdo con nada de eso. Así que aquí le voy a leer rápidamente el inscription de Mesha para que no digan, que Luis se lo sacó de la manga, que es un embusto lo que está diciendo Luis, de que esto no solo el Ancient Warfare Rhetoric, lo que mencioné, ¿verdad? Esta forma de hipérbole, de exageración de que hablan las otras naciones, no solamente en la Biblia, no es que estamos diciendo esto, para tratar de acomodar las cosas para que la gente no. Esto era normal en el Antiguo Oriente, y aquí van a ver, ¿verdad? La inscripción de rey Mesha de Moab, cuando él dice, yo he triunfado sobre él, sobre Acab, sobre Israel en otras palabras, y sobre su casa, mientras que Israel ha perecido para siempre. Israel pereció para siempre, pero todavía Israel existe. ¿Por qué? ¿Por qué están diciendo eso? La forma retórica de qué que se utilizaba en ese tiempo. Eso lo pueden leer en el libro de Matthew Lynch, Flood and Fury, Old Testament Violence and the Shalom of God. Así que, ¿verdad? Ya que yo he hablado todo esto, quiero que vean y sepan que, bien importante, Dios no ordenó genocidio. Lo que se habla de Deuteronomio, Número, Juez y Josué no es de genocidio. Se está utilizando un Ancient Warfare Rhetoric para la conquista de Canaán y todo este tipo de cosas. Así que es bien importante que entendamos esto. Así que gracias por conectarse una vez más con nosotros. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima en Reino. Bendiciones.